Bueno, entonces, como les comentaba, el tema que quiero que veamos hoy es el de manejo integral de plagas. Esta información que les voy a compartir, también se las voy a subir a la plataforma junto con el documento, que es un documento que generan una asociación que se llama Alternativas CC, boliviana. Entonces me parece que recupera muy bien lo que es el manejo integral de plagas. A lo mejor han ustedes oído hablar del manejo integrado de plagas o no, pero esto es, digamos, hacer un uso adecuado de las estrategias para proteger nuestros cultivos ante ataques de plagas. Ya decíamos que las plagas pueden incluir diversas enfermedades. Hay algunas hierbas malas, ¿no? Que ahora ya no, bueno, dentro de la agroecología ya no les llamamos hierbas malas, sino arbences. Eso quiere decir que son plantas que nosotros no sembramos, pero llegan ahí, ¿no? Y lo que también estuvimos viendo con más cuidado fueron los insectos que después se convierten en plaga. Una plaga, como habíamos estado mencionando en las sesiones pasadas, simplemente es un organismo que está ahí digamos, en algún espacio. Estamos hablando ahora particularmente de los huertos urbanos, que está en los huertos urbanos y que de pronto su crecimiento poblacional ya es demasiado, ¿no? Y que quizá no es lo que nosotros estábamos buscando. O sea, si de pronto tenemos un crecimiento masivo de lechugas, pues no lo vemos como plaga, ¿cierto? Sin embargo, si vemos un crecimiento masivo de pronto de quelites, quizá lo podamos considerar como plaga, ¿no? Porque es un cultivo que nosotros no estamos poniendo, quizá no sepamos que es un tipo de quelite que se puede aprovechar o no y no lo ocupamos, ¿no? Otro ejemplo también podría ser incluso insectos que nosotros consideramos beneficiosos como las abejas, ¿no? Ya que sabemos que ayudan a la polinización. Cuando aumentan sus poblaciones, cuando aumenta mucho su número, pues podríamos nosotros llegar a considerarlo plagas, ¿no? Se establecen colmenas. Esto luego también ha pasado en las ciudades. Estamos generando ambientes muy propicios para el crecimiento de estos y no hay un control de ellos, ¿no? Entonces, de pronto, pues sí, su crecimiento se llega a cierta capacidad de carga que nosotros consideramos que ya no, ya rebasó ese límite, ¿no? Entonces lo consideramos plagas. Ahora, ¿por qué debemos utilizar este manejo integral de plagas? Pues porque nos va a ayudar a proteger la salud de nuestros cultivos. Ya vamos a ver que actúa en diferentes niveles, tanto el preventivo, ¿no? Como el correctivo, pero nos ayuda en un principio a prevenir el ataque de plagas. Y también pues disminuir el gasto de dinero o esfuerzos para remediar los daños suscitados en caso de que justamente una plaga ya llegara a acabar con nuestros cultivos. También en este sentido, pues vamos a coadyuvar, ¿no? A producir alimentos sanos y nutritivos, porque lo vamos a ver justamente desde el enfoque ecológico. Ujú. Y desde ese mismo sentido, pues no vamos a dañar el medio ambiente. Es decir, nuestro manejo para las plagas no incluye productos químicos que sabemos que pueden llegar a contaminar el suelo y el agua, aunque bueno, sabemos que por ejemplo, si aplicamos un fertilizante químico, pues las plantas sí crecen, eso sí, pero hay veces que no toman todos los nutrientes, estos nutrientes se lixivian y pues llegan a veces a contaminar, a ser un contaminante para los suelos y para el agua, ¿no? Este, y bueno, ahorita vamos a hablar también de otros daños asociados, por ejemplo, al uso de insecticidas químicos. Ujú. ¿Cuándo debemos utilizar este manejo?
Pues en realidad es que debe ser en todo momento, ¿no? Ya que como les decía, actúa a dos niveles, nivel preventivo y nivel curativo. Ujú. Entonces, bueno, a nosotros nos gusta empezar esta parte de como de la prevención, poniendo este ejemplo, ¿no? Si que a lo mejor, o sea, que digamos que es un ejemplo cotidiano, que nos ataque o que se meta un ratoncito a nuestra casa, o uno o dos, o bueno, a lo mejor se nos han metido más, ¿no? Pero, ¿qué haríamos de manera preventiva, ¿no? Para que los ratones no se metan a nuestra casa. ¿Qué piensan ustedes? ¿O qué harían ustedes? ¿O qué hacen? No dejar alimento a su alcance, ¿no? Exacto, si O sabemos bueno, que los ratoncitos les gustan ciertos alimentos, pues vamos a tratar de no dejar esos alimentos en la mesa o de pronto en los mismos botes de basura si es que están abiertos, ¿no? Por ejemplo. También podríamos mantener limpia nuestra casa, ¿no? O sea, es relacionado a no dejar comida por ahí. No solo comida, también sabemos que, por ejemplo, los ratoncitos a veces se meten a las casas porque buscan hacer su nido, ¿no? Entonces quizá no están buscando solo comida, sino también están buscando un refugio y buscarían a lo mejor periódicos, cartón, ¿no? Entonces en la medida en que nosotros tengamos eso, pues ellos van a ir a buscarlo. Entonces, esta cuestión de la prevención iría desde limpiar la casa, ¿no? Pero después también podríamos, no sé, en un siguiente nivel, tal vez adoptar un gato, ¿no? Si el problema es recurrente, entonces podríamos acudir al control biológico, ¿no? Que sería tener un gatito, pero bueno, también esto depende de que si nos gustan los gatos, de si somos o no alérgicos, de si a lo mejor rentamos, quizá no es el mejor lugar para un gato o no nos permiten tenerlo, ¿no? En o otro que el nivel, gato se haga amigo de los ratones, ya ves que también se da el caso de que no les gusta perseguirlos. sí es cierto, eso también pasa, ¿no? Eso también nos podría pasar. Pero digamos que limpiar la casa y adoptar un gato serían unas estrategias preventivas, ¿no? Incluso, por ejemplo, pero bueno, digamos que ya están ahí los ratones. Entonces ya estamos actuando, ahora tenemos otro tipo de estrategias que ya son curativas, ¿no? O sea, ya está el mal ahí, ya están los ratoncitos en nuestra casa. Entonces, lo que normalmente hacemos, pues, es poner ratoneras, ¿no? De este tipo de trampas donde se pegan los ratones o donde se quedan atrapados. Este, ya también vamos buscando, ¿no? Vamos buscando a ver por dónde es que se mete el ratoncito. Esto también sería como una especie también preventiva, ¿no? A lo mejor sabemos que, que en nuestra casa hay un hoyo, ¿no? Que conecta al exterior. Entonces, si nosotros también somos de alguna manera morosos o en el sentido de que sabemos que hay un hoyo, pero pues no tenemos tiempo, no nos damos el tiempo para taparlo, pues eventualmente por ahí se nos van a meter también bichos, ¿no? Este, yo tenía mi abuelita, al lado de mi abuelita tenían una panadería. Entonces en la panadería, imagínense la cantidad de insumos que había para los ratones y cucarachas, entonces les encantaba. Y, y bueno, aunque en la panadería fueran muy limpios y todo, pues siempre hay ahí, están los costales y no hay manera de pronto tampoco de dejarlos herméticos, ¿no? Entonces, pues era una fauna asociada a la panadería. Y pues también, mi abuelita que tenía su jardín y a ella le gustaba tener la puerta abierta, pues se le metían los ratones, ¿no? Entonces ella tenía que entonces estar encontrando ciertas estrategias, ¿no? Como ya mejor cerrar la puerta para que no se le metieran a su casa, ¿no? Esas son de las cosas que a lo mejor suena muy obvio,
¿no? En el caso por ejemplo, los ratones, o que es como más cotidiano, pero que quizá no llevamos a la práctica cuando nosotros tenemos un huerto, ¿no? A veces solo, de verdad es que sembramos y a veces regamos y creemos que ya con eso, ¿no? Sin embargo, hay muchas actividades que ahorita vamos a ver que son importantes como de manera preventiva en una primera instancia para evitar que nos caigan plagas. Y ya después, pues ya corregir, ¿no? Si es que ya de plano todas nuestras acciones preventivas no funcionaron, pues ya corregiremos. Y bueno, otra estrategia que los pongo aquí es perseguir con la escoba, ¿no? Entonces, esto de perseguir con la escoba, de pronto es a mí me da risa, pero pues hay veces que ya son soluciones finales, ¿no? O sea, ya no funciona el gato, ya tengo limpio mi casa, ya tengo un gato y el gato, como dicen, se hace amigo de los ratones. Pongo las ratoneras y es que también los ratones, pues van viendo, ¿no? Son muy observadores y dicen, no, pues si ya ahí cayó mi amigo, yo no caigo ahí, ¿no? Entonces ya no caen en las trampas. Y buscan espacios para entrar, ¿no? Entonces, hay veces lo que nosotros le llamamos la solución final, ¿no? Que es perseguir con la escoba. Entonces, bueno, dentro de este manejo integral de plagas también hay ese nivel de estrategias que ahorita vamos a ver, ¿no? Que es ya la solución final. Entonces, bueno, eh, dentro del manejo integral de plagas, una parte muy importante es el control biológico. El control biológico, como ya lo habíamos platicado, es quién se come a quién, ¿no? Entonces, hagamos uso de los enemigos naturales. Quizá los más conocidos, pues son justamente las catarinas. Hablábamos de que las catarinas se comen al- a los, a los pulgones, les encantan los pulgones, pero también las mantis, las arañas, todos estos bichos se comen otros insectos, ¿no? Entonces, igual si las vemos, pues, no sé, bueno, también dependiendo de qué tanto ustedes lo permitan, pero en el huerto yo les aconsejo que sí los permitan, ¿no? Una araña por ahí, si ven un mantis, pues no matarlos. Las avispas, hay muchas avispas que nos podemos encontrar en el huerto. Ustedes sean muy observadores, sobre todo cuando llega la época de floración de sus plantas, van a ver que tienen muchísimos visitantes, ¿no? Este, por ejemplo, promover espacios donde las avispas puedan estar, que vamos a hablar de eso después. Recuerdan de tener un pequeño estanque. Eso puede ayudar, por ejemplo, a crear refugios para los huevos de las avispas, ¿no? Que eventualmente van a ir después a parasitar algunos de estos insectos de los que hablábamos hace 2 sesiones, que pueden convertirse en plagas. Entonces, quizá esos son como los más los que más hemos escuchado, ¿no? De los más comunes, de los que se hablan más, pero también van a encontrar por ahí lo que nos comentaban hace rato, ¿no? Por ejemplo, escarabajos, el mayate, que a lo mejor no sabemos bien su función y tal, pero en este caso pues, no nos ayuda a controlar una plaga, pero sí nos ayuda a la degradación de materia orgánica. Y eso pues eventualmente también es muy bueno, ¿no? Porque contribuye a la generación de nutrientes para nuestras plantas. Y como yo les decía al principio, cualquier insecto, aunque nosotros consideremos beneficioso, puede llegar a convertirse en plaga si nosotros estamos haciendo algo que a ellos les guste, ¿no? Pero bueno, también vamos a hablar más adelante, este, dentro de algunas otras, bueno, Alan al final le gusta implementar algunas cosas, pero dentro de eso están los hoteles de insectos, no sé si los han escuchado. No. Los hoteles de insectos, bueno, aquí parecería contradictorio, ¿no? En el sentido de que, pues me estás diciendo que no generan las condiciones para que lleguen los insectos a convertirse en plaga, pero hay otros insectos, ¿no? Justo como las catarinas,
justo como las arañas, que no son insectos, que son, pues sí, arácnidos, que son beneficiosos, que van a ejercer este control biológico, que se van a alimentar de los bichos, y van a mantenerlos medio a raya. Entonces los hoteles de insectos se generan, digamos, creando refugios para este tipo de bichos, ¿no? Porque si bien van a ir a alimentarse a la planta, después dónde van a ir a resguardarse o dónde van a poner sus huevecillos. Entonces, estos hoteles de insectos generalmente están hechos como con una diversidad de maderas, ¿no? De diferentes grosores, de diferentes porosidades, que permiten establecer estos espacios donde estos bichos, ¿no? Que pudieran ser benéficos, puedan encontrar un lugar donde quedarse en nuestro huerto, ¿no? Entonces eso también lo vamos a ver después, pero bueno, momentáneamente si los vemos, hay que investigar quiénes son primero y no matarlos de inmediato, ¿no? Al menos que ya sean como los que nosotros hemos visto, por ejemplo, los pulgones. Si ustedes ven un pulgón y no hacen nada, en unos 3 días van a ver que ya van a estar un poco infestados del pulgón, ¿no? Y quizá todavía es momento de, pues, de controlarlos, pero si ustedes lo van dejando, ya después se vuelve casi imposible erradicarlos, ¿no? Entonces, eh, al menos que sean este tipo de plagas que ya vimos. Si no conocen un insecto, por ejemplo, ¿no? Creo que Nancy nos mandó una foto de un estado larval de una catarina. Entonces, a lo mejor pensamos que es un trip o no sé qué otra cosa, qué otra forma nos pudiera parecer y decimos, ay, no, no, entonces es un bicho que no conozco, puede ser plaga y lo elimina, cuando quizá podría ser bueno para su huerto, ¿no? Entonces, bueno, parte de eso es, además de crear estos refugios, bueno, si están llegando estos bichos, catarinas, mantis, arañas, es que también algo estamos haciendo bien, ¿no? Eh, pero no los matemos, ¿no? Si no los conocemos, primero hay que investigarlos, no los matemos y de preferencia pues no hay que fumigar, ¿no? Con los químicos, porque los químicos son muy inespecíficos, entonces así como se llevan a las plagas, también se pueden llevar a los que son beneficiosos para nuestro huerto, ¿no? Ahora, otro nivel de control es, el pasado es el control biológico. El control cultural está asociado a lo que también llamamos labores culturales del huerto. Labores, digamos, la cultura, de donde viene esto, cultura, la raíz de cultura viene de que es algo que es hecho por el hombre, ¿no? Entonces, esto tiene que ver con todas las acciones que nosotros vamos a hacer en nuestro huerto. Ujú. Entonces, una de ellas es preparar el suelo. Preparar el suelo en nuestro caso tiene que ver con cuando armamos, por ejemplo, nuestros maceto-huertos. Esta labor consiste en remover el suelo de adentro hacia afuera para sacar a insectos perjudiciales que viven bajo la tierra y permitir que el suelo se elimine. Esto lo hacen mucho en el campo, ¿no? Donde remueven la tierra, hacen el arado y estas actividades para sacar, por ejemplo, la gallina ciega, ¿no? Y entonces de esa manera permiten que el sol los elimine, algunos huevecillos, huevos del minto, ¿no? Esto siempre es bueno. Por eso yo les recomendaba que cada vez que terminara su ciclo, ¿no? En su maceto huerto, lo sacáramos tanto para eliminar lo que serían raíces, que a veces ocupan muchísimo espacio. El jitomate, por ejemplo, hace muchísima raíz, ¿no? Entonces, si después del jitomate nosotros no removemos o no preparamos nuevamente nuestro sustrato y ponemos zanahoria, quizá no van a encontrar espacios o ya nutrientes para crecer, ¿no? Porque está todo invadido con las raíces. Entonces, esto es muy importante, poder preparar nuestro sustrato cada vez que, de preferencia cada vez que empecemos, ¿no? Un nuevo cultivo.
La otra, de la cual también ya habíamos hablado, es la rotación de cultivos. Decíamos que es muy importante no agotar nuestra maceta poniendo siempre una misma planta. Ujú. Y eso es, pues ya les había dicho, podemos rotarlas por la familia o también una forma pues es donde había una de hoja, ahora voy a poner un fruto y donde había fruto, ahora voy a poner una raíz, ¿no? Entonces ir rotando, sembrando una variedad diferente a la que estaba previamente, porque también es cierto que por ejemplo, hay bichos, o sea, si nosotros en esa maceta siempre ponemos jitomate, porque es el lugar que le queda o no sé, por la razón que ustedes quieran, ¿no? Pero siempre siembran jitomate en esa maceta y luego no revuelven bien o preparan bien su sustrato, pues se van quedando bichos y huevecillos. Y les decía que hay bichos, hay insectos que cumplen su ciclo de vida, que puede ser hasta de 1 año dentro de la misma maceta, ¿no? Entonces, si nosotros no, o sea, terminó nuestro cultivo de jitomate, a lo mejor si sacamos la raíz, sembramos otro, le ponemos un poco de composta quizá, y vuelve a crecer el jitomate y vuelve a llegar el pulgón, ¿no? Entonces, si nosotros rotamos los cultivos, además de que evitamos el agotamiento sistemático de ciertos nutrientes en nuestra maceta, también vamos a evitar que la plaga que atacó a ese, o que ya estaba acostumbrada a ese cultivo, pues vuelva a aparecer, ¿no? Quizás se confunde y dice, ah, no, pues a mí no me gusta, este bicho dice, no, a mí no me gusta la zanahoria. Y entonces se va a otro lado. La cuestión es que sí se va a ir a algún otro lado, ¿no? Pero bueno, entonces, esta rotación, como les decía, ayuda a engañar al enemigo, que en este caso es la plaga, desafortunadamente, ¿no? Porque muchas plagas son específicas. Entonces, podríamos otra vez pensar, ¿no? Podríamos quizá no hacerlo por familias, que es una buena práctica hacerlo por familias, porque además eso nos va ayudando a tener conocimiento también de las plantas y de saber que, por ejemplo, el chile, ¿no? Es pariente del jitomate y entonces en ese sentido también ver que algunas de las plagas que atacan al jitomate también atacan al chile. No sé, hay muchas cosas que uno le van haciendo sentido cuando lo ve desde la cuestión como biológica, ¿no? O taxonómica de la familia a la que pertenecen. Pero una forma sencilla, ¿no? Igual en lo que nos vamos familiarizando con la clasificación, pues es decir, hortalizas de raíz, hortalizas de hojas, de fruto y de flores, ¿no? Entonces las de raíz serían, por ejemplo, el nabo, la zanahoria, el rábano, el betabel, ¿no? Las de hoja, lechugas, acelgas, espinacas, y entonces ir rotando, ¿no? Donde puse una de raíz, ahora pongo una de hoja, donde puse una de hoja, ahora pongo fruto, ¿no? Y así. Me parece que en la mañana, en el grupo de la mañana, una compañera nos decía que ella sembraba brócoli y siempre le atacaba una plaga. Ya no recuerdo muy bien cuál era, este, porque estaba haciendo otra cosa, no estaba poniendo mucha atención, pero sí escuché eso. Y, y quizá, no lo sé, es porque el brócoli tal vez siempre lo siembra en la misma maceta, ¿no? Pudiera ser. Y entonces, además de estar agotando los nutrientes de esa maceta, ¿no? Sistemáticamente sembrando siempre brócoli ahí, probablemente la plaga tenía mecanismos, huevecillos, lo que les decía, completa su ciclo de vida dentro de la maceta, entonces nunca se va a ir de ahí. Pero yo le recomendaría en todo caso pues ya no pongas coliflor ahí, ahora ponte una espinaca, ¿no? A ver cómo le va. Además de, pues, algunas de estas otras prácticas, ¿no? Que son las prácticas culturales. Otra de las cosas que tenemos que hacer, y ya también hemos hablado mucho, es el abonado, ¿no? Entonces, el abonado es añadir nutrientes al suelo para alimentarlo
para alimentar también a los microorganismos que están ahí. Aquí en este manual dice que pueden ser naturales o sintéticos, pero bueno, ya hemos hablado un poquito también de las consecuencias en el ambiente, ¿no? De utilizar fertilizantes sintéticos, que tienen que ver con la contaminación y que estamos alterando los ciclos de nutrientes. Y entonces como abonos podemos poner composta, el humus de lombriz. No hemos hablado de los violes ni del té de estiércol, pero decíamos también, por ejemplo, el purín de ortiga, lo podemos ocupar como un fertilizante. Parte de los microorganismos de montaña, eso también se puede utilizar como abono. Entonces, una planta bien abonada, que está bien nutrida, ya les había comentado, pues va a crecer sana y fuerte y entonces va a ser muy difícil que una plaga pues se establezca ahí. Otra de las actividades culturales muy importantes es el deshierve. Hay veces que, digamos que esta práctica cultural se contrapone a otra que usamos en agroecología, que es el uso de cultivos de cobertura. A veces, como una técnica agroecológica, lo que se hace es, digamos que se siembra por aquí jitomate, ¿no? Pero entonces se procura que el suelo pues no esté desnudo, y dentro de ese que no esté desnudo, nosotros les hemos aconsejado mucho que pongan el acolchado. El acolchado ayuda mucho a que no se establezcan, que lleguen semillas, por ejemplo, volando y que crezcan, ¿no? Porque el acolchado, ¿no? Imagínense la paja como un acolchado, va a impedir que la luz penetre aquí. Entonces, si la semillita de cualquier plantita, por ejemplo, imaginemos un diente de león, que cae aquí, ¿no? Llega por el aire y cae. Va a ser muy difícil que si está tapado esto con paja, si está cubierto con paja, pues le dé la luz y lo que requiere para crecer sana y, y crecer al lado de nuestros cultivos. Usualmente, lo que les comentaba, se consideran malas hierbas, ¿no? Todas las plantitas que no son las que nosotros sembramos, idealmente habría que quitarlas. ¿Por qué? Porque también consumen nutrientes, ¿no? Y, y hay veces que, por ejemplo, esas semillas que vuelan, bueno, no hemos hablado de las semillas, pero les adelanto un poquito. Si una planta fue atacada por hongos y esa planta da semillas, porque las plantas van a hacer hasta lo imposible por perpetuarse, y la manera de perpetuarse es a través de la semilla. Entonces, imaginemos una planta en la calle, en el pavimento, que crece con muchas dificultades, le cae de todo, ¿no? Le caen insectos, le caen hongos. Entonces, esta planta va a hacer, les digo, lo imposible por tener semillas. Sin embargo, hay veces que esta plaga, sí, este hongo, por ejemplo, que le cayó a la planta, a veces es transmitido a sus semillas y entonces la semilla acarrea el hongo o acarrea el virus o incluso acarrea bacterias, ¿no? Dentro de la semilla. Entonces, eh, pues obviamente quizá estas semillas que nosotros no sembramos pudieran atraer enfermedades. Y lo que les decía, además de que compiten con el cultivo. Entonces, bueno, el acolchado, que no está en este manual, también sería una de las labores culturales importantes, que iría acompañada del deshierve. De cualquier forma, no sustituye el acolchado, el deshierve, el acolchado disminuye que crezcan plantas alrededor, pero eventualmente van a crecer. Entonces, bueno, otra de las formas de hacer como una especie de acolchado es establecer cultivos de cobertura, les llamamos cultivos de cobertura. Entonces, si yo pongo un jitomate, a lo mejor siembro, pero eso yo siembro y sé la procedencia de esa semilla, tréboles, ¿no? Entonces, al crecer tréboles alrededor del jitomate, ocupo el espacio, ya no está desnudo el suelo, de tal manera que evito la erosión o que se vuele mi sustrato, y además evito que se establezcan otro tipo de plantas que yo no quiero.
Entonces yo sé que, por ejemplo, el trébol, de hecho, puede aportar nutrientes. Entonces establezco cultivos de cobertura que aporten nutrientes, no que le quiten nutrientes a mis plantas. ¿Ok? Pero bueno, esta cuestión del deshierve es muy importante y en muchos lugares que tienen cultivos orgánicos, el deshierve pues lo hacen así, ¿no? Tiene que ser manual y esto es muy importante, o sea, nosotros tenemos que estar revisando nuestras macetas constantemente y tratar de quitar estas plantitas cuando son pequeñas. Cuando son pequeñas son muy fáciles de arrancar. Hay que sacarlas desde raíz, ¿no? Porque si nada más las podamos, pues van a volver a crecer. Las cortamos con tijeras, van a volver a crecer. Entonces hay que sacarlas y arrancarlas de raíz. Ajá. Es mucho más fácil, les decía, cuando son chiquitas. Si las dejamos crecer, hay veces que ya las raíces de estas se enredan con la de nuestro cultivo y entonces podemos afectar a nuestras plantas. Entonces, bueno, aunque aquí no dice, recuerden que también aunado al deshierve, el acolchado es muy importante como una labor cultural. Otra labor cultural que habíamos estado mencionando también, pero que ahora queda aquí ya muy asentado, es el aporcado. El aporcado es amontonar tierra alrededor del tallo de la planta. Entonces vean estas, me parece son lechugas, hay veces que se nos alargan, ajá, y entonces crecen así. Vean el tallo que está aquí abajo, va a ser un tallo débil. Ajá. Entonces, si nosotros le ponemos tierra alrededor, ajá, vamos a favorecer, recuerdan cuando empezamos a hacer también los esquejes, hay células que son, nosotros en nuestro contexto humano le llamamos células madre o células totipotenciales, es decir, que pueden hacerse lo que quieran, ¿no? Eventualmente puede decir, pues ahora yo voy a hacer tallo, ahora voy a hacer hoja, pero ahora voy a hacer raíz. Y pueden salir raíces de aquí. Uh-huh. Esto pasa mucho, este aporcado se hace mucho en especies de porte alto. Por ejemplo, el jitomate, es muy importante hacerle el aporcado. El maíz es una de las prácticas que se hace mucho en el campo, el aporcado del maíz, ¿no? Cada determinado tiempo se hacen los montoncitos alrededor del tallo. Esto porque el maíz luego crece muy alto, ¿no? Y es muy fácil que te lo tire el viento. Entonces, si tú no lo aporcas, se te va a romper, ¿no? Con mucha mayor probabilidad. Pero si tú lo aporcas, le vas a dar estos rigidez, ¿no? Soporte, pero además también favoreces que salgan raíces en este tallo y entonces que tenga mucho más acceso a los nutrientes. Uh-huh. Entonces, tiene muchos beneficios en realidad hacer el aporcado. En el caso, por ejemplo, de las lechugas, si se nos alargaron, hay que aporcarlas para que crezcan más bien como de forma arrocetada, ¿no? Que es como las consumimos generalmente. Entonces, y les decía que también esto tiene que ver con lo de las plagas, porque una planta que tiene que estar invirtiendo esfuerzos en mantenerse erguida, ¿no? Porque tiene un tallo delgado o lo que sea, pues va a descuidar su sistema inmune y va a ser mucho más fácil que le ataque una plaga. Entonces así le ayudamos a que esté más saludable, ¿no? Y menos propensa al ataque de plagas. Si tienen alguna duda en particular de cualquiera de estas labores culturales, por favor interrúmpanme en cualquier momento. Otra de las labores culturales que podríamos intentar es cambiar las fechas de siembra, ¿no? Quizá no es lo ideal. Hace un par de semanas Alan igual nos mandó un video de que estaba ahí arando ahí con la yunta y sembrando maíz, pues ya estaba muy en destiempo, ¿no? Sin embargo, bueno, él lo hace porque sabe que ese maíz, me llaman, creo que maíz salvaje, eh, pues se puede sembrar fuera de tiempo. Entonces hay variedades que nos permiten sembrarlos cuando no es
su momento, ¿no? Habíamos hablado de los calendarios de siembra, entonces los calendarios de siembra pues nos dice cuál es el mejor momento para que nuestro cultivo se desarrolle. Sin embargo, si nosotros tenemos recurrentemente problemas de plagas, pues puede deberse a eso, ¿no? Porque también es que los bichos han coevolucionado para, por ejemplo, en el caso del pulgón, ¿no? Del pulgón y del jitomate. Eh, Les decía que el pulgón puede establecer casi todo su ciclo de vida ahí y entonces cuando es adulto sabe que la planta de jitomate ya está grande y ya va a tener frutos y es cuando más los atacan, ¿no? Y eso va a ser muy bueno para el pulgón para poner sus huevecillos y dejar su descendencia, ¿no? Entonces, si nosotros de pronto desfasamos o adelantamos un poquito esa fecha de siembra, podríamos ayudar a evitar como que la plaga llegue en ese momento, ¿no? Esto pues se lo recomendamos porque digamos que en los cultivos urbanos pues es a baja escala. Obviamente no le voy a recomendar esto a un productor de maíz, ¿no? Donde si siembra ahorita, por ejemplo en junio, le van a venir las heladas en enero, en marzo, en enero, en febrero, que tendría que cosechar, pues ya no va a cosechar nada, ¿no? Entonces, lo digo porque ellos están muy, digamos, ligados a la cuestión de la temporalidad, de las lluvias, del calor, ¿no? Sin embargo, nosotros en nuestro huerto, pues siempre podemos regarlo, ¿no? En realidad, por ejemplo, podríamos nosotros sembrar en nuestro huerto maíz en cualquier momento del año, ¿no? Porque afortunadamente tenemos el acceso al agua, ¿no? Entonces, bueno, ese es otro de las labores culturales que se podrían hacer para destantear un poquito a los insectos, ¿no? Que lleguen. La otra que comentábamos que también es muy importante son las podas, ¿no? Decíamos que si hay un exceso de follaje, esto puede promover que se quede ahí humedad y que vengan hongos, y que lleguen insectos y que se establezcan ahí, porque va a ser un lugar excelente para ellos, ¿no? Entre todo ese follaje. Entonces, es importante hacer las podas. Aquí les pongo unos, por ejemplo, de que hay que hacer la poda en forma diagonal, de esta forma. Y es importante desinfectar nuestros utensilios si utilizamos tijeras de poda o si utilizamos tijeras normales, lo que sea, de preferencia pónganle un poquito de alcohol, ¿no? Con un algodoncito, limpien sus tijeras y si pueden también flamearlo o sea, además del alcohol, con un encendedor, ¿no? Esto va a evitar que nosotros propaguemos hongos y bacterias. Pero otra cosa también muy importante es que una vez que hacemos el corte, pues va a quedar aquí muy expuesto, ¿están de acuerdo? O sea, va a quedar ahí al verde vivo, ¿no? Entonces ahí va a ser muy fácil que lleguen pulgones, que lleguen hongos, que lleguen bacterias. Entonces, yo les decía que se puede aplicar un poquito de canela en polvo. A mí me gusta usar mucho eso, porque la canela es bactericida, es fungicida y además es cicatrizante. Pero también Alan, por ejemplo, yo he visto que utiliza mucho la ceniza, ¿no? Hablando de la ceniza, este, él le pone así igual como una capita de ceniza y la ceniza también es bactericida y fungicida, entonces pues también le ha ayudado, ¿no? Y pues nunca se nos han contaminado nuestros cortes, ¿no? Con estos dos productos que les decimos. Entonces, las podas, recuerden que son buenas, no sientan mal, no se sientan mal. Las podas ayudan a que la planta, favorecen, estimulan a que la planta haga más hojas, ¿no? O en cierta forma, por ejemplo, en este caso, no sé si ven, esta persona está cortando flores. Hay veces que, que las plantas sacan flor y entonces uno ve que tiene
que puede tener muy poquitas, o sea, muy poquitas flores y entonces eso pues nos va a dar muy poquitos frutos, ¿no? Entonces hay veces que la gente poda, hace este tipo de podas para que la planta cuando sea más grande, genere más flores y más frutos. La otra también es, de pronto hay veces que las flores son demasiadas, ¿no? Y al caso contrario. Entonces, esa planta sacó muchísimas flores y entonces ahí conviene cortar algunas porque si no, digamos, la energía se va a dividir en todas esas flores y sí nos van a sacar frutos. A lo mejor algunos se abortan, pero van a ser muy chiquitos, ¿no? Entonces, bueno, ahí es como tratar de compensar un poco. ¿Alguien levantó la mano? Karen, te quería preguntar si, por ejemplo, el manzano que tengo, como ya está muy grandote en esa maceta, pensaba hacerle una poda de pues, podarle toda la parte de arriba como para que crezca más chiquito y salgan con esa intención, ¿no? Que no necesite tanto. Pero estoy viendo, como que estoy viendo que la raíz está ya muy arriba. Con que lo pode, lo deje más chiquito, ¿crees que sí bueno, pues que sí pueda recuperarse o ya de plano tengo que buscar donarlo porque ya no cabe? Sí, yo pensaría en que si la maceta todavía te da como para que le hagas este aporcado, como dices, ya la raíz está muy arriba, tratar de cubrirla un poco más, porque las raíces expuestas nunca son buenas, excepto que sea una orquídea, ¿no? Pero no está bien que las raíces estén expuestas. Entonces, si la maceta todavía te da como para que le pongas un poco más de sustrato, pues, ajá, lo puedes todavía mantener y hacerlo bonsái es excelente, ¿no? Tanto para que tú lo puedas cuidar y ver bien y no se te vaya tan alto, como para que genere mucho más follaje y las frutas más al alcance, ¿no? Ujú. Pero tú Gracias. ahí ves qué tanto aguanta la maceta. Está casi, o sea, está casi hasta arriba porque lo estuve abonando, pero igual voy a intentarle poner como si ese último pedacito de tierra y hacerlo más chiquito para que le saque suficientes frutas a la ardilla. Así es. Exacto, ya si la tienes más baja, ya no va a estar de tan fácil acceso para la ardilla. Por lo menos le pondré una bolsa de esas que venden que ya vi a ver si funciona para el otro año, porque ahorita ya Ándale, se las comió. como de tul, ¿no? Como bolsita de tul. Exacto, bueno, no sé si en realidad creo que lo utilizan como para el calorcito, pero vi unas que tenían como más hoyitos, entonces pienso que podría funcionar para que no agarre la ardilla, porque a mi búho le hizo lo que el viento a Juárez. Sí, 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 esa puede ser buena idea. Carmen, adelante. Gracias, buenas tardes. Oye, Karen, en el caso de una granada, esa la puse afuera en la calle, Ujú. pero veo que ya saca muchas ramitas. Esa mide como de alto unos, que sean 20, 30 centímetros, apenas no tiene mucho que la puse, pero Ujú. ya tiene muchas ramas. ¿Esas se pueden ir podando desde ahorita o hay que esperar un poco más? Sí, no, es mejor que ya desde ahora la empieces a podar para que tú le vayas dando la forma. Y la granada hace muchísimas ramitas laterales, muchas, muchas. Sí. Y yo lo que he visto es que no es bueno que tenga tantas ramas, ¿no? Porque entonces empieza a generar esto de que hace muchos frutos, pero muy chiquitos. Entonces Ah, es ok. mejor, ajá, sí es mejor que tú ya la vayas podando y eso va a ayudar a que salgan más hojitas, pero donde ya están las ramas, ¿no? Ok, sí, muchas Las que se gracias. quedan, pues. Ujú. Que sean más bien ramitas que estén pegadas al tallo principal y no ramitas largas que se alejen del tallo principal. Ah, muy bien. Ok, muchas gracias. Sí, ¿de qué? Sí, fíjate que nos hace falta, voy a tratar
ubicar. Conozco a una persona que se dedica como a árboles frutales, a ver si nos regala una sesión, porque eso de las podas y los árboles está muy interesante y yo le sé poco, ¿no? Entonces, mejor que nos diga. La otra cosa que vamos a ver ya de nuestra siguiente sesión es el uso de buenas semillas, ¿no? Entonces, lo que yo les comentaba hace ratito, o sea, si nosotros no estamos seguros del origen de esa semilla, a lo mejor de pronto nos la regalan con una muy buena intención, ¿no? Pero no sabemos si esa planta la cuidaron, si tiene antecedentes de alguna plaga. Yo en particular, nosotros en particular, una planta que ya tuvo algún tipo de plaga, pulgón, aunque la hayamos erradicado, ya no la usamos para semilla. Una planta que usamos para semilla es aquella que estuvo sana, que siempre estuvo vigorosa. Esas son las que usamos para semillas. Entonces, por lo que yo les decía, porque dentro de la semilla se pueden acarrear mucho, de verdad, o sea, les voy a mandar un artículo de cuántas bacterias se acarrean en las semillas. Pueden acarrear bacterias buenas, o sea, benéficas, de estas, por ejemplo, el frijol. Ya ven que les decía que hace asociación con Rhizobium, que es una bacteria que fija nitrógeno. Pues, digamos, la mamá frijol le pasa estas bacterias a sus semillas, imagínense, o sea, viajan por todo el tallo, todas las estructuras y se depositan y viajan en la semilla. Pues así como este tipo de bacterias, sí también viajan otras bacterias que quizá no sean tan benéficas, ¿no? Entonces, si esa bacteria, esa planta estuvo expuesta a un proceso de pudrición de raíces y tal, y sí, pues generó semilla, nos la podríamos estar acarreando todos esos problemas. Entonces, bueno, yo les recomiendo, igual como a lo mejor ustedes tienen acceso a estas semillas como Vita, Hortaflor, que están de muy fácil acceso, pues son semillas certificadas, ¿no? Germinal, todas las empresas que nosotros podamos ver, en general son semillas certificadas. Ya habíamos visto que también hay algunas que son de polinización abierta. Vamos a hablar ya más de las semillas la siguiente sesión, pero bueno, si ustedes no tienen una fuente confiable de semillas, pues yo les digo que recurran a esas, ¿no? Ya después ustedes van a ir generando sus propias semillas o si saben, o si este vecino sabe que tiene buen cuidado de sus semillas, pues sí, pues ocúpenlas, ¿no? Con confianza. Entonces, bueno, pero esto ya lo vamos a ver con más detalle en la siguiente sesión, pero usen buenas semillas. Otra de las labores culturales importantes Perdón, ¿sí? Karen. Pero si te estoy entendiendo bien, lo que hereda la planta es bacterias, ¿no? Bacterias, ajá, y hay veces que virus también. Ajá, y entonces el pulgón no es ni bacteria ni virus. Ah, no, pero, Entonces, si ajá, la planta tuvo hongo o bacteria, esa no se usa para reproducir semilla. Pero si tuvo pulgón o cualquier otra plaga, sí. yo no la usaría, o sea, no es que el pulgón, no, exacto, como tú dices, esa semilla no va a acarrear el pulgón, pero, recuerda que el pulgón transmite bastantes virus, y esos virus sí se transmiten por la semilla. Ok, ya Ujú. te entendí. Gracias. Sí, o sea, cuando ustedes destinen una plantita, vean que esa planta va súper bien, ¿no? La van cuidando, ¿sí? Para que den semilla, ¿no? O sea, usualmente las dejamos para que den semilla. No nos comemos si dan frutos, no nos comemos sus frutos, o sea, y la cuidamos muchísimo, ¿no? Porque ya vamos a ver la cantidad o sea, es como exponencial, ¿no? En algunos casos. Una planta y te da cientos, miles de semillas, ¿no? Entonces vale la pena cuidar esa planta. Entonces, ahora, les decía la otra práctica cultural son los tutores. Los tutores es ponerles algún palito, alguna guía, alguna cuerda
a los cultivos, sobre todo que crecen de manera como rastrera. Si ustedes no tutoran un jitomate, a veces que crecen hasta de forma de verdad rastrera, ¿no? Hay algunos que crecen como medio arbustivos, pero otros ya les da por, dependiendo de la variedad, irse al suelo, ¿no? Entonces, bueno, cultivos que crezcan así como el jitomate, como los frijoles, de pronto algunas calabazas se pueden guiar, chilacayotes, mm, los chayotes cuando son pequeños, ¿no? Necesitan los tutores. Los pepinos, por ejemplo, también. ¿Por qué? Porque si dejamos que las hojas y sobre todo los frutos estén en contacto con el suelo, pues es mucho más probable que se encuentren por ahí con cualquier bichillo y se los quieran comer, ¿no? Sí, sí, Liz. Oye, justo acabo de sembrar, bueno, de hecho adopté 2 plantitas, un pepino bebé y un pepino limón, y no los conozco bien. Entonces, de estas 3 formas que estoy viendo aquí de tutores, o sea, cómo el pepino crece, según yo era rastrero y lo pensaba dejar correr por todo el piso. ¿Tengo que colgarlo o nada más hacer como que no llegue al piso? Porque aquí todos les veo con cara de jitomate, como que fueran hacia arriba. Sí, todos van como hacia arriba, ¿no? Ajá, en el caso del pepino y de la calabaza, a Ajá, veces lo que nosotros hacemos es, como tú dices, solo tratar de que no toque el suelo. Y entonces, como tenemos así una filita de guacales, ajá, como que dejamos que vaya por la orilla de los guacales, les vamos ok, poniendo algún tipo como de maderita, incluso hasta como tornillos, para ajá. que no le lastimen, claro, ¿no? Pero que le Un den un pasillo. poquito de soporte para que no esté directo ni en la tierra ni en el suelo, ¿no? Que nosotros lo tenemos en la azotea. Ajá, Ujú. ok, ok. Y por ejemplo, para el jitomate, o sea, ¿para cuál recomiendas que sea un palo y para cuál recomiendas que sea estos tipo tipi? Por ejemplo, el jitomate queda muy bien con un palito, ¿no? Ajá, Porque vamos a generar como un tallo principal, ¿no? ajá, Básicamente. ujú, Y luego yo lo que también ocupo mucho son las rejas, ¿no? En mi casa, lo ajá, pongo ahí en la reja. ajá. Y el que es como, ajá, como tipi, se hace mucho cuando no tienes una reja, o sea, está como se usa mucho en los bancales, donde no hay ninguna superficie en la cual tú te puedas como anclar, y se usan para los frijoles. Para que se vayan enroscando. Ujú, se vayan por todas partes, ¿no? Porque la hojita es más bien como más larga, ¿no? No hay como un tallo tan principal. Sí hay un tallo principal, pero se bifurca muchísimo, ¿no? Si el frijol se enrosca en un árbol, ¿ahorca al árbol? No, no, no. ¿No? Porque está enroscado en mi manzano, según yo, para que le Ah, lleven y ok. trojen. Sí, pues es que, por ejemplo, recordemos la asociación Ajá, milenaria, ¿no? Del maíz y del frijol y la de la calabaza. milpa, sí. Ajá. El frijol se enrosca en el maíz sin problema. Ok. Yo tenía un problema así como lo que dijiste del tipi y lo que resolví, no sé si esté bien hecho porque están como colgados, de donde que colgué una varilla larga arriba de donde tenía los jitomates y con el listón con el que se amarra el pan Bimbo, ay, con ese que el verde que se usa, colgué como varios de esos y fui amarrando el jitomate cada vez de más arriba. Ujú. ¿Es correcto? Sí, sí está bien. De hecho, en el mercado venden unas cosas que se llaman anillos, ¿no? Ajá, Pero tú con este alambrito, pues lo resolviste. Ella está muy ajá. bien. Ujú. Sí, porque lo que hay que ir haciendo es irlos medio amarrando, ¿no? Entonces yo lo Pero hago yo, con rafia, ajá, pero está muy bien también el alambre. Ujú. ok. En caso del pepino, pues no lo puedo colgar porque eso va a pesar, ¿no? Sí, 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 Ajá. no.
Sí, se Ok. trata en lo posible de mantenerlo pues alejado del suelo como tal, de la manera Ujú. que puedas. Ahí ponle, no sé, una madera, en lo que va creciendo. Sí, Y ya. claro. La Ujú. sandía esa que salió la dejé en el piso, pero pues como Sí. nada más es una rama, nada más la dejé como para ver qué pasaba. Una sandía que les puse ahí la foto que salió del limón solita, Ajá. tiene flor, o sea, tiene muchas florecitas, pero es una sola vaina, entonces pues creo que no necesita las dos y posiblemente no se dé, pero sí la dejé en el piso. Es que La cual, sí, la sandía no hay forma. Al final, ¿eh? van a estar en el suelo, ¿no? Ajá, Pero incluso las calabazas, pues también en el campo están en el suelo, pero es que yo digo como normalmente en nuestro huerto no tenemos así tantas, pues sí, como cuidarlas un poquito, ¿no? sí, En lo sí. posible. La dejé porque no le tengo mucha fe de que se dé, pero bueno, ya les contaré, perdón. ¿Quién sabe? A lo mejor sí. Gracias. Ok. Bueno, eso, déjenme recordar porque labores culturales, creo que ya. O sea, lo que no está aquí en la presentación es, recuerden lo del acolchado, es importante, ¿no? Junto con lo del deshierve. Y bueno, si me acuerdo ahorita, creo que no. Esos básicamente son, ya vimos el control biológico y vimos el control cultural. Ujú. Que son las famosas labores culturales. Ahora, podemos hacer también control manual y físico. Es todo bueno, digamos, los anteriores serían como de alguna manera preventivas, ¿no? O sea, vamos a hacer podas, vamos a hacer el aporcado, el abonado, el tutorado, si es que lo requiere, para mantener nuestras plantas saludables y evitar que llegue alguna plaga. Pero bueno, ya nos llegó la plaga, entonces ya estamos en esta cuestión de la cuestión correctiva. Entonces, ¿cómo lo podemos hacer? Podemos hacer el control manual, como yo les decía. Hay que estar muy al pendiente de nuestras plantas y lo que les digo es, pues, aplastarlos, básicamente, ¿no? A veces que se siente horrible y luego quedan muy pegajosas las manos, sobre todo con los pulgones. Las arañuelas están luego difícil aplastarlas, ¿no? En ese caso yo les decía que es mejor cortar esa hojita. Entonces tiene que ver esto, ¿no? Una es recoger manualmente los insectos y entonces si les da asco aplastarlos, pues a lo mejor pueden traer así como un platito con agua y ahí irlos echando, ¿no? De preferencia si tiene jabón, mejor, porque eso rompe la tensión superficial y hace que luego se ahoguen, ¿no? Y no que floten y que intenten escabullirse como luego hacen algunos, ¿no? Entonces, con un poquito de jabón eso ayuda. Y la otra es quitar las plantas dañadas. Eso pasa mucho, por ejemplo, con la arañuela roja, ¿no? Que ataca al jitomate, entonces está muy difícil aplastarlas y decíamos que si es posible, pues cortamos esa hojita o dos o tres. Si no es que quitamos todas las hojas, ¿no? O sea, si solo tiene 3 hojas, pues no vamos a cortarlas. Uh-huh. Hay algunas plantas que, sobre todo, yo he visto que pasa con los hongos, que ya está muy difícil, le ponemos la ceniza y el daño ya está hecho y ya no se recupera y lo tienen todas las hojas, ¿no? Ya lo tienen el tallo también. Entonces, hay veces que uno tiene que decidir y pues quizá lo mejor para el resto de las plantas es que esa planta que está dañada se vaya, ¿no? Entonces, bueno, si la vamos a sacar, hay que sacarla toda, ¿no? De raíz. Aquí dice que hay que ponerlas en un hoyo y ponerle cal, ¿no? Y que nunca se deben poner en una composta. Sin embargo, bueno, si ustedes hacen bien el proceso de compostaje, la podrían compostar, ¿no? Recuerden que
que una de las funciones de la composta justamente es eliminar estos microorganismos que pueden ser patógenos. Sin embargo, bueno, lo que sí podría ser en una lombricomposta, ¿no? Una lombricomposta, ya hablamos de todo lo que hacen las lombrices para sanitizar y para eliminar de bichos patógenos que pudieran estar en los residuos, ¿no? Entonces, en una lombricomposta sí lo pueden hacer. En una composta, yo digo que si ustedes hacen el procedimiento adecuado, o sea, ven que agregan junto con este material, digamos, dañado, otro material verde, fresco y tal, y se sube la temperatura, etcétera, pudiera ser, ¿no? Lo que pasa es que luego, lo que pasa con los hongos es que generan esporas y luego estas esporas son termorresistentes, entonces a pesar de que sube la temperatura a veces no se eliminan por completo. Entonces, bueno, si ustedes no están seguros ahorita todavía de si están haciendo bien su proceso de compostaje, pues quizá lo mejor es ponerlo en la lombricomposta o, como dice aquí, hacer un hoyo, enterrarlo y ponerle un poquito de cal, ¿no? Y esperar a que ya la naturaleza lo vaya reabsorbiendo, pero no ponerlo en la composta porque la cuestión es que vamos a estar propagando, ¿no? Imagínense que era un hongo, vamos a seguir propagando ese hongo y nosotros vamos a ponerle a nuestras plantitas muy contentos nuestra composta y no, en realidad estamos ahí propagando el hongo, ¿no? Entonces, bueno, esas son las dos formas, ¿no? Manual y físico. Estas son como de las soluciones que yo les llamo la solución final, ¿no? Lo que veíamos con el ratoncito, lo de ya ir con la escoba atrás del ratón. Entonces, esta técnica se llama solarización y lo que se trata es como poner tu suelo al sol, ¿no? O sea, extender todo tu contenido. Imaginemos que tuvimos un problema con nemátodos, tuvimos pudrición de raíces, ¿no? Y se quedan los huevecillos ahí en ese suelo, en ese sustrato. Entonces lo que hay que hacer es extenderlo y ponerle encima, aquí dice que nylon negro, pero puede ser plástico negro. La idea es como incrementar, o sea, que coser, básicamente coser ese suelo y lo cubrimos con un plástico y lo dejamos al sol. Ahí dice que más o menos 7 o 14 días. Aquí hay algo que pasa, y lo que es cierto es que muy probablemente eliminemos a los nemátodos, pero también obviamente nos vamos a llevar a todas las bacterias y los hongos benéficos que hemos estado cuidando tanto, ¿no? Sin embargo, bueno, cuando ya es una plaga persistente, ¿no? Quizá lo que conviene es esto, ¿no? O sea, básicamente como esterilizar el sustrato, el suelo que estamos ocupando, porque ya nos ha caído siempre la misma plaga, no podemos erradicarla con las medidas que nosotros hemos tomado, entonces esta es una de esas soluciones finales, ¿no? Ya después, pues bueno, podemos otra vez alimentarla con composta y favorecer el crecimiento de microorganismos, podemos ponerle ahí nuestros microorganismos de montaña, alguna cosa, ¿no? Que, pues que nos ayude a otra vez tener vida en ese sustrato. Pero bueno, digamos que es una por otra. Liz, tienes la mano alzada. ¿Quieres comentar algo? No la bajé nunca, perdón. No te preocupes. Entonces, bueno, esa es la técnica de solarización. La otra, esta también es otra de esas técnicas de solución final, ¿no? Donde podemos poner agua caliente, ¿no? Más o menos 10 litros por metro cuadrado de sustrato. Y esto nos va a ayudar a eliminar, pues, algunas bacterias que no soporten ese calor, algunos hongos si están como en su etapa que se llama vegetativa, ¿no? No esporas, pero hongos, digamos, activos, huevecillos, por ejemplo, de nemátodos, ¿no? De algunos otros helmintos,
Entonces, esto, pues como les decía, no va a ir, no es específico contra las plagas, pero nos vamos a llevar también nuestros microorganismos benéficos, pero ya es la solución final. Y la otra es agua fría, que se utiliza para el control de nidos subterráneos, por ejemplo, para las mugres hormigas, ¿no? Entonces, obviamente a las hormigas no les gusta que les mojen sus nidos, ni que se mojen todos sus laberintos. Entonces, de alguna manera los vamos a alejar, pero pues no es una solución así tampoco tan buena, porque esas hormigas van a ir a otro lugar, ¿no? Entonces probablemente te las saques de esa maceta, pero van a ir a la otra maceta, ¿no? Entonces, bueno, no es como una gran solución. No nos gusta mucho del uso del agua caliente y fría, pero en un caso desesperado, como les digo, pues lo podrían ocupar, ¿no? Ahora, la última, ¿sí? Mira, yo la otra vez pregunté sobre las hormigas, porque tengo nidos de hormigas junto a los árboles. Este, cuando haga esta técnica, le afecte al árbol. A las raíces. El agua fría no les va a afectar, pero lo que yo creo es que va a ser más difícil, ¿no? Porque como ahí no están tan contenidas, me imagino que están en un jardín. Van a hacer sus galerías a un ladito nada más. Entonces, recuerda también y fíjate si tus árboles no tienen pulgones, porque hacen esta asociación, ¿no? Les mandaba por ahí una nota de que como sacan la savia de la planta, sobre todo los frutales, ¿no? Sacan el azúcar, lo rico de la planta, y las hormigas están ahí porque están obteniendo una fuente de nutrientes, porque, o sea, hay que ver hacia dónde van las hormigas, ¿no? De dónde se están alimentando. Entonces, eso ya es como un poco más del comportamiento, ¿no? Ir viendo, por qué está ahí la hormiga, ¿no? O sea, las hormigas, por ejemplo, en las compostas, generalmente están porque, les decía, tienen un ambiente seco. Entonces, si nosotros humedecemos, que sería esto de poner agua, casi la mayoría de las veces funciona. Sin embargo, a veces se van y luego regresan, ¿no? Porque, bueno, ahí tienen alimento. Pero hay que estar insistiendo. Y la otra que decíamos era como la solución un poco más lenta, ¿no? Que es con la de las cáscaras de cítricos. Sí, sí, comentamos eso, ¿verdad? Con cáscaras de cítricos las rayas, haces una ralladura de manera que esa rayadura, y se las pones en el camino, ¿no? Donde vayan las hormigas para que se lo lleven. Entonces, ellos se van a llevar esa ralladura porque es pequeña y se la van a llevar dentro de sus galerías, de sus nidos, y la van a incubar, porque lo que hacen las hormigas es que alimentan a un hongo, y es de eso de lo que ellas se alimentan. Entonces, van a poner a incubar esa ralladura junto con su hongo, pero al cítrico le va a salir el penicillium, el hongo verde, que a lo mejor les ha llegado a crecer en tortillas, por ejemplo, ¿no? Que se quedan en el refri. Ese hongo verde generalmente es penicillium. Entonces, es de donde sacan, de hecho, o sacaban, porque ahora la penicilina ya se hace de manera sintética, pero de ahí surge la penicilina, que es un buen bactericida, pero también elimina al hongo del que se alimentan las hormigas, ¿no? Entonces es como atacarlas desde adentro, pero es un poco lento, la verdad sí es un poco lento esa solución, pero es que las hormigas sí son muy persistentes, entonces hay que llevarlas lento con ellas para que se vayan definitivamente. También otra
que me han dicho que funciona es, es agarrar un poco de tierra de otro hormiguero y ponérselos en la entrada del hormiguero que tú tienes, ¿no? Porque entonces eso diría que es como que están declarando la guerra, ¿no? Como que están en guerra y entonces buscan otro lugar donde irse. Pero Perdón, ¿un poco de qué? de tierra. ¿De tierra? Ya O ves, sea, echarles tierra encima de su hormiguero. pero tiene que ser tierra de otro hormiguero. Ah, no. ¿Y de dónde saco otras hormigas? Tendrías que ir a ver así quién más tiene hormigas, ¿no? Ok. A mí no me gusta esa solución porque además soy alérgica y siempre que agarras su hormiguero se enojan, entonces, pero la de la ralladura Pican. de naranja, esa sí funciona, ¿no? A mí me costó mucho trabajo, casi un año, eliminar unas hormigas porque, la regaba bien en una maceta, pero se iban a la otra, ¿no? Y a lo mejor la otra no la podía regar tanto porque era una planta que no le gustaba tanto el riego, ¿no? Entonces sí me costó mucho trabajo erradicarlas. Las hormigas son terribles, pero pues ahí con calma. Por ejemplo, si se van a una planta ornamental, ¿le hacen menos daño que a una frutal, o sea, que a una que nos dé comida? Porque a mí me han brincado de planta en planta, de planta en planta, y mi intención es que terminen en, ay, se me fue el nombre, pero bueno, en una que es que no es de comida, pues, ¿no? Ajá. O Pues, le hacen mucho daño también a esa. pues también le hacen daño, o sea, porque lo que en realidad las hormigas, o sea, lo que hacen es que ocupan el espacio de la maceta, ¿no? Y entonces, Fresa lechera y helado. normalmente no es que no son chupadoras, ¿no? O sea, las hormigas no van a ir lo que pueden hacer es morderla, eso sí también hacen, ¿no? O sea, no van a chupar la savia, pero casi siempre están asociadas a pulgones, porque los pulgones les sacan el azúcar y a ellas les gusta eso. Entonces, solo fíjate que tu planta no tenga por ahí pulgones. Porque esta planta ornamental, o sea, las hormigas solo pasan por la planta o la muerden. En realidad es que se han subido, en el limón que estuvo enfermo había hormigas, bueno, que sigue como en tratamiento, pero encontré, de repente se han metido al manzano o se han metido al otro, pero no se suben tanto al manzano, sino que están en la tierra. O en el limón, sí se subían al limón, y ese sí tenía como pulgones y tenía de todo, pero digamos que las vi, en el limón las he ahogado muchas veces, y en el manzano cuando le echo agua salen, pero no se suben al manzano, o sea, no las encuentro dando vuelta por todo el manzano, nada más en la tierra. Y te digo, una bugambilia. En la bugambilia no las encuentro, no van ahí, o sea, pero mi intención sería como cuando mojo mucho, pues si se van a la bugambilia no pasaría nada, ¿no? Exacto. Bueno, no sé si nada, pero ahí no me van a contaminar un fruto, pues, ¿no? Sí, lo que pasa es que hay que ver de qué se alimentan las hormigas, o sea, hay que seguirlas porque hay que ver de dónde están sacando su alimento. Entonces, como tú dices, en el limón muy probablemente estaban asociadas a pulgones. Luego las que viven, por ejemplo, en la composta, pues obviamente ahí tienen todos sus nutrientes, ¿no? Hay que ver las que están como muy en el suelo. Quizá es que tú estás añadiendo, pues no lo sé, pero podría ser como una composta que no esté muy madura y que todavía tenga algunos restos de los cuales ellas se están alimentando. Pero siempre también como en lugares secos, ¿no? Les gustan los lugares secos. Entonces, tú las puedes estar como mojando constantemente. Por ejemplo, ahorita en temporada de lluvias, no sé si tu es manzana, esté al aire libre, Sí. eso puede ayudar a que se vayan las hormigas, ¿no? Como que también tienen sus temporadas, ¿no? Sí. Todo está al aire libre. De hecho, me salen en esta época, es cuando regresan las hormigas, pero es como una plaga no sé si se hace en la colonia Roma o es en toda la ciudad, pero es una plaga de hormigas en
en esta época siempre me llegan hormigas a todas las plantas, a la basura orgánica, a la composta, a todas las plantas, o sea, todas las plantas puedo encontrar hormigas, a la comida del perro, o sea, en todos lados. Sí, quizá es esto, ¿no? Que como hay mucha humedad, en otros lugares van y se refugian en donde encuentren seco. Y luego ya más adelante, en los meses más adelantados, ya han escuchado de las hormigas de San Juan, ¿no? Que son, me parece que por septiembre. Son estas hormigas aladas. Cada una de esas hormigas que tiene alas va a ir a formar un nuevo nido, ¿no? Y casi siempre salen como así, ya casi a finales de la temporada de lluvias. Pero sí, o sea, yo creo que más bien se están refugiando en tus plantas porque están huyendo de algún otro lugar que está muy húmeda. Pero, pero no sé, intenta lo de la ralladura de naranja a ver si de pronto las puedes eliminar. Nosotros Sí, así una lo vez hacemos. le puse las naranjas completas en el camino y nada más les dieron la vuelta, no había identificado que era en ralladura. No, es que se lo tienen que llevar, entonces tiene que ser chiquito. Una pregunta, ¿lo más recomendable es de cítricos la naranja o puede Sí, ser cualquier otro cítrico? sí, puede ser cualquiera. O sea, no sé si ustedes han visto, se les ha echado a perder alguna naranja. Casi siempre les sale ese hongo verde, que es el que yo les digo, el penicillium. Pero también a los limones. ¿Sí los han visto? Yo los he visto más en naranjas, pero también en limones. Entonces, por eso cualquier cítrico, en realidad. Naranja y mandarina. Mandarina también, ajá. Y lo que pasa es que, por ejemplo, a las hormigas sí les gusta mucho la naranja. Quizá porque es muy dulce, ¿no? Bueno, entonces, bueno, hablamos del control biológico, el control cultural, ¿no? Que es más como preventivo y que son acciones que nosotros tendríamos que estar haciendo en nuestro huerto para, pues, para que esté sano y también para prevenirnos de las plagas. Dijimos del control manual, ajá, y este es otro que se llama control etológico, con T, ¿no? No crean que ahí me equivoqué, es con T, que viene de etos, que es de comportamiento. Entonces tiene que ver más con cómo se comportan estas plagas, ¿no? Entonces, una de las que se ocupa mucho son las trampas de colores o las trampas cromáticas. Entonces, los insectos, también algunos tienen determinados rangos, ¿no? De los colores que les atraen, de los colores que ven. Entonces, vamos a traer sobre todo insectos diurnos. Uh-huh. En el caso de, por ejemplo, las trampas de color azul, como se vean aquí, este tipo de trampas de colores atraen a los trips, a las moscas escláridas. Las moscas esciáridas o escláridas son unas mosquitas muy pequeñas, como las mosquitas de la fruta, pero son como más alargaditas y les llaman las moscas de tierra. No sé si les haya pasado, pero nosotros tuvimos una plaga de este tipo de moscas muy molesta y sí acabó con algunas de nuestras plantas. Y sí, básicamente están en el suelo y se alimentan como de la raíz, ¿no? Entonces, este tipo de trampas azules atrae trips y moscas, de ese tipo de moscas. Las amarillas se usan mucho porque vean la diversidad de insectos que atraen, ¿no? La mosquita blanca, otras que les llaman moscas del martillo, pulgones, minadores, dípteros, son varios tipos de moscas y trips, ¿no? Entonces, estas a lo mejor las han visto, se ocupan mucho. Las trampas rojas para los mosquitos que son verdes, no sé si los hayan visto. Son más raros, pero también andan por ahí. Las trampas verdes, que son para otro tipo de insectos, estos no los vimos, pero transmiten una bacteria, ¿no? Una enfermedad bacteriana que es Xylella fastidiosa, su nombre lo dice todo. Las trampas negras, ¿no? Que son para el minador del jitomate.
o podrían ser de varios colores, ¿no? Para abarcar varias de estas plagas, ¿no? Hay algunas que son, de hecho, como transparentes, que andan por ahí en el mercado, que más bien estas las rocían con algunas feromonas, ¿no? Que son feromonas para insectos, entonces son atraídos como si fuera su pareja, ¿no? Entonces, esas también existen, ¿no? Pero bueno, digamos para el resto, las otras, las que son de colores, ya habíamos hablado un poquito de cómo se hacen, pero digamos que este sería como el estándar, hacer con un retazo de nylon, ¿no? Una tela de 30 por 40 centímetros y lo vamos a poner de algo con lo que se pegue. Ya decíamos que puede ser aceite, puede ser melaza, puede ser algún tipo de jarabe. Y lo vamos a poner, en general, estas están aquí como volando, pero lo usual es que estén como a 10 centímetros de altura, ¿no? Cerca de la planta. Entonces, la idea es que sean atraídos por el color y después se queden pegados. Decíamos también que hay veces que se estampan nada más y que quedan así como medio atarantados y caen. Entonces, ahí es bueno ponerles como un platito de agua con jabón, ¿no? Entonces, esto también, de hecho, ese diseño está en la que sigue, que son las trampas de luz. Entonces, las trampas de luz son para insectos nocturnos, sobre todo para justamente las polillas, ¿no? Que estas son mariposas nocturnas que también dejan ahí sus larvas en las plantitas y constituyen una plaga. Entonces, es igual, ¿no? O sea, vamos a poner nuestra tela amarilla, le podemos poner algo con lo que se quede pegado, pero la idea es que como son nocturnos, tiene que haber un tipo de luz atrás. Puede ser alguna de estas lámparas que se prenden en la noche para que no tengan esta cuestión del mechero, ¿no? Que implica alcohol y fuego y que, pues no sé, que vaya a pasar por ahí, quien sea, una lechuza o algo y cause algún accidente. Entonces, mejor yo le recomiendo que sea como con una lámpara. Y lo mismo, ¿no? Esta cuestión del platito de agua con jabón. Recuerden, es importante que tenga jabón. Luego, este tipo de insectos que pueden llegar a ser plaga, les gusta mucho, pues, justamente sentarse o posarse donde hay agua para tomar un poco de agua, pero si tiene jabón, esto ya rompe la tensión superficial por la que algunos de estos, no sé si han visto patinar, ¿no? Algunos de estos moscos sobre el agua, pues lo hacen porque les permiten, ¿no? Sus patas ahí, pero con jabón ya no pueden hacer eso, ¿no? Entonces, se recomienda más o menos poner una trampa por cada 100 metros cuadrados de huerto, ¿no? O de espacio. Entonces, bueno, no sé de qué tamaño sean sus jardines, sus huertos, sus azoteas, pero generalmente con una sola trampa pues es más que suficiente, ¿no? Ahora, hay otras que son las trampas de cebo. Entonces esto es igualmente para atraer insectos diurnos y nocturnos y cuando en nuestras prácticas de biología hacemos mucho de este tipo de trampas para ver qué diversidad había por ahí. Y entonces la idea es que pongan ustedes en un recipiente, ya sea de PET, de Tetra Pak, lo que sea, ponen un poquito, ya sea de fruta, ¿no? Jugos de frutas fermentadas, cáscaras. Aquí sí queremos que se fermente y se eche a perder y entonces estos aromas de fermentación les gustan mucho a los insectos, entran, y entonces son atraídos por esto y ya después son muy bobos, la verdad, y siempre buscan volar hacia arriba. Entonces, si le ponemos una tapa a nuestro recipiente o no tiene salida por arriba, pues les va a ser muy difícil salir, ¿no? Sí, son muy bobos. Entonces, se quedan atrapados, ¿no? Hay unas, por ejemplo,
recordando esto de las trampas de cebo, que recomienda mucho la FAO en lugares en lugares tropicales donde hay problemas ya ven los mosquitos, los aedes que transmiten Zika, chikungunya, este tipo de enfermedades. Entonces la FAO recomienda hacer este tipo de trampas para ese tipo de moscos, por ejemplo, ¿no? Y en eso se puede, incluso si ustedes, por ejemplo, también tienen problemas de mosquitos ahorita en esta temporada de zancudos, ¿no? Que la temporada de lluvias y de calor que andan ahí molestando y no dejan dormir, una de estas trampas se pueden hacer con un poco ponen agua y ponen levadura, la levadura no royal, sino la que es Tradipan, por ejemplo, ¿no? La que sí es levadura, y le ponen un poquito de azúcar y entonces la levadura va a estar fermentando ese azúcar y va a estar liberando el CO2. Esos moscos son atraídos por ese CO2 que nosotros exhalamos cuando respiramos. Entonces, aquí va a haber mucho CO2 y los moscos van a ser atraídos y ahí se van a quedar, ¿no? Entonces, bueno, estas trampas de cebo, por ejemplo, nosotros ya las vamos a empezar a hacer porque ya en nuestra composta hay muchas cucarachas, entonces es igual muy parecido. Estas pues más bien van a ir las de cucarachas van a ir sobre el suelo y hay que ponerles algo que se empiece a echar a perder, las cucarachas van a llegar ahí y van a quedar atrapadas, ¿no? Ya les mandamos unas fotos de cómo son estas trampas de cucarachas para que las vean. Pero bueno, estas, digamos, para las plagas del huerto, se tienen que dejar más bien colgadas, ¿no? Karen, para esas trampas de cebo, yo vi que que les ponen plástico. Bueno, yo la he usado con toppers como con plástico arriba y hoyitos para atrapar a los moscos de la fruta con un plátano o algo así adentro y lo tapas con plástico y le haces hoyitos pequeños. ¿Servirá también ponerle ese plástico y hoyitos pequeños a estas o sea, hoyitos un poco más grandes para que no se puedan escapar de la trampa? Así puede ser, O sea, uh-huh. Sí, sí, sí. El plátano les gusta mucho, ¿no? Entonces, sí, poner un poquito de plátano ahí fermentar, eso puede ayudar. Sí, la idea es que puedan entrar, pero ya no puedan salir, ¿no? Algunos si hacen la ventanita muy grande, pues sí van a salir, ¿no? No la hagan tan grande. Uh-huh. Y la última categoría dentro de esta parte del manejo integral de plagas es el control con productos naturales, que ya vimos la sesión pasada y antepasada, me parece, que es preparar extractos caseros, ¿no? Con base en plantas, que no sean nocivos para la salud ni tampoco al medio ambiente. Entonces ya hicimos el preparado de ajo, ¿no? También pueden hacer el de cebolla, el de chile, el jabón potásico, ¿no? Del que hablábamos. Entonces, entonces serían básicamente esas. A todas estas medidas de control se le llaman manejo integral de plagas, ¿no? Entonces, no sé si tengan alguna duda, algún comentario.